Entonces me parece que con San Martín pasa algo que pasa con pocas figuras, que es la discusión acerca de qué San Martín, no del personaje, sino de qué San Martín se trata. De la intervención de San Martín en la construcción de su propio mito. El propio San Martín reordena sus archivos, que luego, por vía de su hija, van a parar a manos de Mitre. En cambio, Rojas propone una visión distinta que viene anunciada ya desde el título, ¿no? Lo del Santo de la Espada, que al estar tan instalada su condición de padre de la patria, se va transformando paulatinamente en una figura a la que se le pueden atribuir rasgos diferentes. Y la discusión pasa a ser no si San Martín sí o San Martín no, sino que es San Martín sí, pero el San Martín, que es el auténtico, es el nuestro. Claro. Es nuestro San Martín. Bueno, bienvenidos al canal del Instituto Ravignani. Estoy charlando de historia. Mi nombre es Mariano Aramburo, soy personal CONICET aquí. Y hoy vamos a charlar con Alejandro Catarusa. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. A ustedes, Mariano. Alejandro es profesor titular de la Cátedra de Teoría e Historia de la Historiografía en la Universidad de Buenos Aires. Fue también profesor titular de la Cátedra Corrientes Historiográficas Argentinas y Latinoamericanas en la Universidad Nacional de Rosario. Es investigador CONICET, ha dado cursos en universidades nacionales e internacionales y su línea de investigación es los procesos de construcción de las representaciones colectivas sobre el pasado, no solamente en términos intelectuales, sino también políticos. Y hoy le invitamos a Alejandro para charlar y aprovechar este nuevo aniversario para conversar un poco cómo fue la construcción y los usos de la figura de San Martín, ¿no? Así que si están esperando que hablemos de San Martín, de qué hizo en su vida, no es este el programa, vamos a hacer seguramente alguno en otro momento, pero vamos a hablar cómo se construye esa imagen de San Martín y cómo se usa esa imagen de San Martín en la Argentina. Así que les damos la bienvenida a todos. Alejandro, quería empezar con una pregunta fundamental, que es la construcción del personaje de San Martín en la historiografía argentina, porque hay un libro, ¿no?, que es La Independencia Sudamericana y San Martín, ¿no?, escrito por Mitre. ¿Cómo fue esa construcción, esa primera construcción de San Martín? Bueno, en principio, gracias de nuevo por la invitación. Yo quería hacer dos mínimas advertencias, además de la que hiciste vos, Mariano, en torno a que no íbamos a hablar estrictamente de San Martín, sino de esta otra cuestión. La primera es indicar que ese proceso que llevó a San Martín de ser un guerrero exitoso en las luchas de independencia de principios del siglo XIX a, diría yo, uno de los personajes más importantes, si no el más importante dentro del panteón nacional, ese proceso es un proceso relativamente largo y que, si uno añade a esto los usos que se hicieron de la figura de San Martín para debates políticos, intervenciones culturales, una vez que estaba ubicado en el centro del panteón, atravesamos por lo menos dos periodos muy gruesos y muy diferentes en lo que hace a la producción cultural, intelectual, el vigor del aparato del Estado dedicado a las cuestiones educativas y culturales. Es decir, esto comienza prácticamente cuando San Martín se va a Europa, e incluso el propio San Martín contribuye con algunas acciones a dar los primeros pasos de esa construcción. Hay un artículo de una investigadora del CONICET, Beatriz Bragoni, precisamente de la intervención de San Martín en la construcción de su propio mito una vez que está en Europa. Pero bueno, esa es una Argentina que tiene tasas de analfabetismo enormes, tiene un aparato escolar muy débil, el Estado también es muy débil, está en ciernes todo eso, no está ni desarrollado ni asentado.
cuando entramos ya a fines del siglo XIX y mucho más, comienzo del siglo XX, en particular a partir de la década de 1920, entramos en una etapa de cultura de masas donde las operaciones culturales y las intervenciones políticas en torno a figuras de este tipo son de otra envergadura, ¿no? Entonces, yo diría que los primeros pasos de ese proceso tienen lugar con San Martín en el exilio. Se ha señalado ya, decía lo de Beatriz Bragoni, que el propio San Martín reordena sus archivos, que luego, por vía de su hija, van a parar a manos de Mitre, y son la base del libro que vos citabas. El ordenamiento de unos materiales de archivo y demás es una forma de intervenir sobre él. Pero además hay intelectuales importantes de mediados de siglo, que San Martín se va en el 24, a comienzo de la década del 20 y muere en el 50, que comienzan a ponderar de manera muy estruendosa y muy visible lo que entiende son las dotes incluso políticas, no solo militares, de San Martín. Sarmiento y Alberdi son dos casos, ¿no? La idea es que este grupo de románticos, que por otra parte está en la oposición a Rosa, y aquí el vínculo con el presente aparece muy marcado, son personas que también dan pasos en esta construcción de una figura de San Martín como el libertador, que además del libertador de varios países americanos, fue republicano. Queda, digamos, estilizada la mirada simpática que San Martín echaba a una posible salida monárquica, ¿no? Me parece que esto tiene que ver también con el cambio de la caída del régimen rosista, ¿no? Si bien es cierto que San Martín había legado el sable a Rosas, y esto incluso generó disputas todavía, o discusiones, mejor dicho, todavía en el siglo XX, yo diría que las operaciones fuertes a cargo del Estado para la ratificación del lugar que San Martín tenía en el Panteón se despliegan las primeras entre 1860, es decir, son poscaseros, entre 1860 y 1880. Por ejemplo, en 1862 se inaugura la estatua en Retiro de San Martín, aquí en Buenos Aires. Unos pocos años después se establece que el natalicio de San Martín va a ser una efemérides del mismo tenor que las del 9 de julio o el 25 de mayo, ¿no? El tipo de festejo. La repatriación de los restos es del año 80, pero ha culminado un proceso muy largo con la sanción de una ley que establecía una creación de la Comisión para la Repatriación de los Restos de Rosas, ¿no? Así que entre el 60 y el 80, por distintas vías, tienen lugar varias acciones y operaciones que tienden a ratificar ese lugar que San Martín tenía en el Panteón. Y también en este periodo, un poco más adelante, van a aparecer entre el 87 y el 90 los 3 tomos de la obra de Mitre, que será el paso a la producción historiográfica más asentada. Es decir, hoy en día ya no se sostiene la idea de que no había nada antes de la producción de Mitre y López. Había intentos previos de realizar una práctica historiográfica más o menos adecuada a
al protocolo establecido en Europa para hacerlo, pero en todo caso el hecho de que una persona que además había sido presidente, que era reconocido como un historiador e intelectual relevante, dedicara 3 volúmenes a la historia de San Martín y la emancipación, ratificaba, consolidaba ese lugar preeminente que parecía tener ya San Martín en el conjunto de héroes. El único que podía competir y que podría haber competido, quiero decir, podría haber sido Belgrano. El resto de los nombres disponibles más bien recortaban públicos, no eran nombres que pudieran despertar simpatías universales, ¿no? Por decir algo, Sarmiento, Rosas, dividían a la opinión pública. Y te hago una pregunta que viene, que le pasa después de Mitre, que es la nueva escuela histórica, o esto que se llamó historiografía profesional. Pienso en la figura de Levene, en la figura de Ravignani, digamos, ¿cómo aparece esa figura de San Martín? ¿Hay una revisión de la mirada de Mitre o una construcción, o se toman cosas y una construcción diferente? No, yo diría que en principio la clave interpretativa general para el proceso histórico argentino global de la nueva escuela histórica, por lo menos en el comienzo, no se aparta demasiado de la que fijó Mitre. Luego sí diría que hay 2 líneas en las que se pueden diferenciar, no tanto de Mitre, sino de Mitre también, pero quizá de la producción inmediatamente anterior a ellas. Porque la nueva escuela histórica, una de las cosas que planteaba la nueva escuela histórica, es identificada como tal hacia 1916. En realidad es un grupo de estudiosos de historia afincados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Investigaciones Históricas y en la Universidad de La Plata, el de Levene, Ravignani, estas gentes que entendían que su manejo de las reglas del método los distinguía desde ya del mundo amateur, pero los distinguía también de los historiadores anteriores que no lo habrían manejado. Grusac discutió mucho esta idea, pero bueno, la gente de la nueva escuela histórica hacía hincapié en esto. Pero además había otra pieza que los historiadores de la nueva escuela gustaban usar para distinguirse de sus antecesores, sobre todo por boca de Rómulo Carbia, que fue el miembro con más frecuencia dedicado a los estudios historiográficos. Lo que Carbia decía, y el resto de la nueva escuela histórica compartía, era que ellos estaban libres de las pasiones que habían agitado al siglo XIX, porque no formaban parte de las familias patricias que habían librado esas batallas. En cambio, decía por allí Carbia, la historiografía argentina está poblada de personajes de dudoso prestigio, cuya única cualidad ha sido tener una prole extendida y con influencias. Entonces, la nueva escuela histórica se hacía fuerte en esto, manejo del método y no intervención en las querellas sobre el pasado nacional. Esa era una línea de distinción frente a lo que podría haber sido la historia precedente. Y la otra es que ya en los años 20, por lo menos algunos miembros de la nueva escuela histórica, en particular Ravignani, y luego voy a señalar alguna cosa más de los 30, comienza a reconsiderar el periodo de Rosas, ¿no? En el año 27, cuando Ravignani, en realidad es el mismo año en el que es decano de la facultad. La conferencia no sé si la dio siendo decano o no, pero en todo caso es el mismo año. En una conferencia decía que el unitarismo había significado un mal para la democracia argentina y que Rosas había puesto las bases para la organización nacional. De modo que ahí también hay una línea de distinción con la interpretación que solían llamar o que iban a llamar luego los revisionistas
la historia mitrista, ¿no? En todo caso, ahí hay más bien coincidencias con la imagen clásica, con la imagen clásica de San Martín. Lo que hay un poco más adelante es, por supuesto, San Martín ocupa un lugar relevante también en los fastos del centenario, ¿no? La figura de San Martín. Pero diría, a principios de los años 30, allí hay un momento de discusión importante donde se proponen una mirada bastante tradicional y tributaria de la interpretación mitrista, que es la de José Pacífico Otero, y otra que plantea un intelectual muy importante por la época, y que lo era desde 1910, Ricardo Rojas, con dos obras muy ancladas en el contexto político del momento. Eso te quería preguntar, esta intervención de Ricardo Rojas como creador de mitos e imágenes, ¿no? que acompañan esos mitos, Sí, sí, y claro. que tiene que ver con esto, el santo de la espada, y cómo eso se mezcla, sobre todo en los años 30, con una política ya, la ruptura democrática, la aparición, digamos, de un nacionalismo de derecha fuerte. ¿Cómo juega ahí la figura de San Martín o cómo se discute, digamos, qué tensiones provocan esa disputa política la figura de San Martín? Bueno, en los años 30, entonces, el lugar central que tiene San Martín en el panteón nacional es muy evidente. La ruptura del orden democrático con el golpe de Estado del 6 de septiembre, que lleva al poder a Uriburu en principio y luego a través de elecciones amañadas, aunque no fue el fraude la herramienta, sino más bien la prohibición de que algunos candidatos radicales se presentaran, y eso provocó la abstención radical. Decía Justo, el general Justo llega a la presidencia. Justo era un hombre muy dedicado a la historia y se pensaba un sanmartiniano hecho y derecho. Y en estos primeros años de la década del 30 hay, sobre todo en la coyuntura ya de Justo, aunque en parte en la de Uriburu también, varios movimientos en torno a San Martín. Uno de ellos es la aparición de un libro de un estudioso que pasó en Europa muchos años trabajando sobre esto, que se llamó José Pacífico Otero. Eso es del año 32. En cuanto a Ricardo Rojas, que presenta también un libro que fue un auténtico bestseller, e incluso un bestseller que se extendió a lo largo del tiempo y después terminó en el cine, ya contaré eso. En el año 31, Ricardo Rojas anuncia que está preparando un libro que se llamará El Santo de la Espada. La publicación finalmente es del año 33, es posterior a la de Otero. Ahí hay una querella entre ambos. Otero, cuando sale el libro de Rojas, lo critica muy duramente, diciendo que en realidad no lo publicó antes porque fue a corregir las galeras, la versión original, con los datos que habían salido en su propio libro. Bueno, en fin. Decía 31, anuncio de Rojas, 32, el libro de José Pacífico Otero. En 1933 se crea el Instituto Sanmartiniano con muy fuerte presencia militar. No es, hoy en día tampoco, ¿no?, el único instituto que depende del Estado Nacional. Hay un instituto irigoyeniano, belgraniano, browniano, Sarmiento y demás, pero bueno, en la presencia militar era muy, muy marcada, ¿no? Yo coincido con algunos colegas que han señalado que la interpretación de José Pacífico Otero no se alejaba de la tradicional. Lo que sí tenía era un acervo documental que estaba muy bien y era muy amplio. En cambio, Rojas propone una visión distinta que viene anunciada ya desde el título.
¿no? Lo del Santo de la Espada, que bueno, es una figura que casi diría tan exitosa como la de la década infame, que de un solo trazo, nadie sabe quién muy bien, cuándo empezaba y terminaba, en el caso de la década infame, la década que la persona, Torres, que pensó el título, eh, estimaba que había empezado y terminado la tal década. Bueno, quedó fijada en los años 30 y con unos contenidos que son bastante conocidos, y el fraude, la corrupción y demás, la represión. En el caso del Santo de la Espada pasa algo parecido, ¿no? La imagen de un San Martín entre ascético, místico y protector de los pueblos pobres, pobres y en realidad, por supuesto, un hombre que se sacrifica por la causa de la patria. Y decía, es importante retener que Rojas, decía yo, era un intelectual con mucha visibilidad por los años 30 y un tipo muy curioso, porque había estado impulsando la llamada educación patriótica en tiempos del centenario. Él era funcionario del Consejo Nacional de Educación, lo mandan a Europa a hacer una gira para ver cómo se enseña historia, geografía. Bueno, él vuelve convencido de que la clave para la nacionalización de las masas inmigrantes es la escuela, por supuesto apuntando a los niños, no a los adultos, en la escuela, y allí en la escuela la enseñanza de historia, lengua y geografía nacional, lo que él llamaba las humanidades modernas. Y eso es la Restauración Nacionalista, que así se llama el libro, que era su informe, es de 1909, ya estamos en tiempos del centenario. Rojas luego abre una vía que él llama hacia lo que él llama el indianismo. En Blasón de Plata, la Revolución de Mayo es vista como una recuperación del espíritu indígena o indiano, más precisamente, pero es inevitable leerlo de los pueblos originarios allí, o de los que hoy se llaman pueblos originarios, y es una persona que tiene un papel relevante, es el creador de la Cátedra de Historia de la Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras. En esa misma operación pone al Martín Fierro como el centro de la tradición literaria nacional, ¿no? Junto con otros intelectuales. Pero es un intelectual de mucha visibilidad, al punto que él es es decano de la Facultad de Filosofía y Letras, luego será rector de la universidad, y es una persona que siempre estuvo rondando cerca del radicalismo, sobre todo de las vetas intelectuales y espiritualistas del radicalismo, con alguna coincidencia ideológica y de visión del mundo con Vasconcelos, uno de los héroes de la Revolución Mexicana, el que dio el lema a la UAM, por mi raza hablará el espíritu. Esta cosa, eso, espiritualista, pero Rojas no se afilió al radicalismo hasta el golpe de Estado de Uriburu. Se afilia cuando es derrocado el radicalismo. Y bueno, luego es mandado preso Martín García, Ushuaia, en fin. El libro fue, y parte del San Martín que organiza Rojas, tiene esas vetas que yo decía espiritualistas. Un santo laico, que era también una denominación muy laico y militar, pero quiero decir, era una denominación muy corriente en el republicanismo español de fines del siglo XIX, que esta gente de los 20 y los 30 recuperaba. Pero el libro fue éxito rotundo, quizás justificado. A ver,
para explicar el éxito de un libro uno puede apelar a las virtudes del libro, pero también debe tener en cuenta la visibilidad del autor. Entonces, habiendo una acción de apropiación pública de San Martín por parte de los adversarios políticos de Rojas, escribiendo Rojas un libro sobre San Martín, se mete en el debate, su apellido es un apellido de peso, y el libro en la primera edición tira 20.000 ejemplares, que es, como les decía, del año 33. La cuarta edición, que es de 1940, 60.000 ejemplares. La decimosegunda, que es de 1950, el año que conmemora, claro, el año sanmartiniano del peronismo, 120.000 ejemplares. Y la película que hizo Leopoldo Torre Nilsson en 1971, en 1970 o 71, figuraba en algunas fuentes de fines de la década abierta en 2010 como la cuarta película más vista de las películas argentinas en la historia del cine argentino. De modo que fue un bestseller, y además un bestseller sostenido en el tiempo. Yo decía que había ahí una disputa fuerte por el sentido que se atribuía a la figura de San Martín, al punto que ante la andanada de actos y de conmemoraciones, que también, se extiende a Santa Fe y a Mendoza, el radicalismo hace su propio acto en la localidad de San Martín, un contraacto donde se recupera un San Martín que podía ser potable para el radicalismo en el llano, ¿no? La figura de San Martín, saliendo de esta disputa entre el gobierno justista y el radicalismo que está en la abstención todavía hasta el año 35, y yendo a los grupos nacionalistas duros, quiero decir, el nacionalismo católico ultramontano que miraba con alguna simpatía al fascismo y demás, la de San Martín fue una figura apreciada. Era otro San Martín el que recuperaban, ¿no? Pero bueno, igual para el nacionalismo el tema de los panteones a principios de los 30 todavía está como incierto. Por ejemplo, en la Legión Cívica, que era un grupo paramilitar un grupo de choque, para no ponerle un nombre tan pesado, de los sectores nacionalistas, había brigadas que se llamaban General Lavalle todavía. O sea, no habría que emparentar, por lo menos demasiado, el aprecio por Rosas con este primer nacionalismo de corte aristocrático y de chicos bien que iban a pelearse con los obreros que no sabían hablar castellano, ¿no? En todo caso, sí, y esa es otra de las características, ¿no?, de la figura de San Martín. Después, más adelante comento algunas cosas del peronismo y de los 50, pero que al estar tan instalada su condición de padre de la patria, aunque había algún que otro competidor, se va transformando paulatinamente en una figura a la que se le pueden atribuir rasgos diferentes. Y la discusión pasa a ser no si San Martín sí o San Martín no, sino que es San Martín sí, pero el San Martín, que es el auténtico, es el nuestro. Claro. Es nuestro San Martín. No es el del otro. No es el del otro, claro. El del otro o es falso o es una utilización, y en esto de los usos del pasado hay también una cuestión que suele escucharse mal, que es que cuando uno habla de usos del pasado, supone que esos usos entrañan una mentira. Y no es exactamente esto. Uno puede usar expresiones o interpretaciones, visiones del pasado, construidas científicamente. El que las use o no las use y para qué las use es harina de otro costal, y es un objeto de estudio tan autónomo como el personaje de referencia, ¿no?
Entonces me parece que con San Martín pasa algo que pasa con pocas figuras, que es la discusión acerca de qué San Martín, no del personaje, sino de qué San Martín se trata. Podría pasar algo de esto con Rosas en el horizonte del revisionismo, sí, nacionalismo. Quiero decir, San Martín es un personaje universal, aun cuando se hable de la complicidad con los ingleses y demás, que esa fue otra etapa, pero los consensos que se construyen alrededor de la figura de San Martín son muy amplios. Y la discusión pasa a ser entonces de qué San Martín se trata. Algo parecido pasó con Rosas dentro de los revisionistas, ¿no? Y algunos inventaron un Rosas que dominaba para bien al gauchaje y lo sometía, otros que por el contrario era el jefe de los gauchos, y matices en esas interpretaciones. Pero en el caso de San Martín, nuevamente la figura queda allí muy, muy fija. Bueno, queda claro el éxito de Ricardo Rojas y esta especie de presencia permanente de San Martín en la escuela, los monumentos, los clubes, los barrios, o sea, y que, bueno, no tiene herejes, digamos, San Martín, lo que tiene son diferentes apreciaciones o elementos que uno le adosa, si es más republicano o menos republicano, si es más monárquico o menos monárquico, si interviene más o menos en las disputas políticas o cuáles eran sus enemigos en el periodo. Y esto, bueno, entiendo que se va continuando incluso hasta el día de hoy, digamos. Sí. Y llegamos al peronismo y el centenario del fallecimiento. Y ahí entiendo que también hay otro debate u otro momento en el cual la figura de San Martín vuelve a ser objeto de discusión, por lo menos. Sí. En un primer peronismo que es muy tradicional con respecto a sus héroes, ¿no? Que uno lo ve en los ferrocarriles, ¿no? Sí, claro. Es el panteón liberal que tiene los nombres. Entonces, ¿qué pasa en ese, por poner un año, 1950, que es el año sanmartiniano, el peronismo y la figura de San Martín, ¿no? En esos debates? Creo que hay que tener en cuenta también es que esta consolidación del papel de San Martín en el Panteón Nacional no obedece solo a la producción de la, digamos, alta cultura, a la producción de libros que son artefactos culturales que circulan, mucho como vemos el de Ricardo Rojas, pero por circuitos relativamente acotados o restringidos. Es también la conmemoración, por ejemplo, es de estos años, del 33, la instauración del 17 de agosto, no como feriado todavía, el feriado era el natalicio de fin del siglo XIX. El 17 de agosto era se proponía hacer una especie de alto en las tareas diarias y habituales para una reflexión sobre San Martín. Decía feriados, monumentos, la acción desde la escuela, que para mí es relevante en la medida en que se trata de un aparato estatal de masas que opera ahí directamente sobre gran cantidad de gentes y durante mucho tiempo, ¿no? Y también la liturgia en torno a San Martín en la escuela está muy extendida. Y en lo que hace a 1950, efectivamente el primer peronismo no ofrece una visión, o por lo menos el Estado peronista no ofrece una visión particularmente disruptiva frente al pasado admitido, tradicional. No hay huellas fuertes de revisionismo en las políticas del peronismo hacia el pasado. Sí hay revisionistas que se han hecho peronistas que se han hecho revisionistas, pero no hay políticas visiblemente peronistas del Estado, revisionistas del Estado peronista. El héroe efectivamente es San Martín, es un San Martín que se admite que es republicano y demás, pero que es un San Martín marcial, un San Martín hombre de ejército, ¿no? Y allí hay
efectivamente la conmemoración del Año del Libertador. Ahí también hay huellas de la visión tradicional de la conmemoración de 1950, porque muchas de las publicaciones realizadas por el Estado Nacional son de los historiadores e intelectuales que han trabajado en San Martín de toda la vida. Mitre, por ejemplo, hay un libro que se llama Los poetas cantan al Libertador y está todos los poetas admitidos, no hay puntos de fuga allí. Lo que sí hay es un debate entre el Instituto Sanmartiniano y el Instituto Juan Manuel de Rosas, que no era un instituto oficial, no era un instituto estatal, no tenía ni siquiera subsidio del Estado, en torno a la donación del sable corvo de San Martín a Rosas por haber defendido con dignidad el territorio nacional frente a la agresión extranjera. Porque los revisionistas exaltan ese dato, mientras que el Instituto Sanmartiniano atribuye tal donación, tal legado a la edad de San Martín, de manera poco elegante, diciendo que estaba gaga o cosa por el estilo. Y en torno al sable de San Martín, bueno, por supuesto, cierro con lo del peronismo. A mí me da la impresión de que el 55, el golpe militar que derrocó al peronismo y que revela la existencia de un conflicto político y cultural muy fuerte, estabiliza recién la pugna por imponer interpretaciones del pasado más o menos orgánicas luego del golpe. Porque inclusive muchos de los revisionistas, por su pertenencia nacionalista, en el golpe de Estado estuvieron del lado de Leonardi, que era una persona que más o menos funcionaba en esa sintonía, ¿no? Esta situación luego del golpe de Estado, decía, con los primeros meses y de la caída de Leonardi y la llegada de Aramburu, va a ir cambiando. Muchos nacionalistas volverán al ruedo, pero allí es cuando el peronismo se apropia, digamos en los años que van de 1955 a 1958, se apropia, y se apropia por boca del propio Perón, de una línea histórica que va a intentar oponer a la que le atribuye a sus enemigos, a sus adversarios. Si para la Revolución Libertadora la línea era Mayo, Caseros, Revolución Libertadora, para el peronismo comenzó a estabilizarse una línea que era San Martín, Rosas y Perón. Sin embargo, es interesante señalar que el peronismo, o por lo menos no todo el peronismo, cede Mayo. John William Cook, que ya era una persona importante, pero que además había sido de los pocos peronistas que oficialmente ingresa al Juan Manuel de Rosas, cuando en su revista de Frente, que salía clandestinamente después del golpe de Estado, impugna el Mayo de sus adversarios. Y dice, no, el Mayo de usted, ese no es Mayo. Mayo es el Mayo anticolonialista, el Mayo independentista, es ese Mayo, y ese Mayo es de nuestra tradición, no de la de usted. No hay cómo unir, dice Cook, a ese Mayo anticolonialista con Caseros, que fue una traición, ni con el golpe de Estado. Entonces, como puede verse, el pasado es objeto de disputa. Sí, de disputa política. Y de paso, aprovecho para decir algo que me había quedado en el tintero al comienzo, que es que sería completamente legítima la pregunta acerca de para qué sirve estudiar estas cosas. ¿Para qué voy a estudiar yo? No como el pasado fue, sino como otras personas creyeron que fue. Bueno, porque ahí se revela mucho de las culturas políticas en pugna en distintos países, no solo en la Argentina, porque las culturas políticas
habitadas por distintos partidos, al hablar del pasado, exhiben algunos datos, algunas piezas de su visión del mundo que en otros ejercicios intelectuales quedan más ocultas. Por ejemplo, esto que decíamos, todos los consensos en torno a San Martín presuponen consensos en torno a la nación. Y que la nación existía o no existía no era un dato evidente en 1810, por ejemplo. Bueno, eso me había quedado pendiente. Ahí ya empieza la discusión sobre el sable, ¿no? O sea, en este periodo. Digo, pensando en que fue una discusión en el siglo XX como simbólica, muy Sí, claro. fuerte. Bueno, hoy día tiene un simbolismo fuerte. El sable está en el Museo Histórico Nacional, con su granadero haciendo guardia, lo mismo que el granadero que están, o los que están en la tumba en la catedral. Pero ¿qué pasa después del peronismo, después de que hay un viraje del peronismo hacia una tendencia más revisionista, pensando más en la década del 60, en los conflictos ya políticos duros, fuertes, en términos ya de violencia tanto institucional como violencia armada, unas fuerzas armadas mucho más presentes en el conflicto, en el contexto de la Guerra Fría y demás. En esa disputa política, ¿cómo aparece la figura de San Martín? ¿Cómo se discute o cómo se lo apropia cada uno y qué elementos le adosa a cada uno? Claro. Digo, tanto los grupos guerrilleros y el ejército, ¿no? Justamente creo que lo que te voy a contestar es un capítulo más de aquello que te decía antes, de una figura admitida casi universalmente, a la que se le atribuyen distintos perfiles ideológicos, actitudes y demás. Voy a contar 3 o 4 episodios que tienen que ver con esto. Primero, los 2 robos del sable a cargo de grupos relativamente inorgánicos de la juventud peronista, relativamente, ¿no? Roban el sable en el 63 y roban el sable en el 65. Esto de robar el sable de los libertadores no es una patología estrictamente local, sino que el M-19, un movimiento guerrillero colombiano, hace lo mismo con el sable de Bolívar, ¿no? Y esto lo digo muchas veces en las clases, así que si está escuchando algún estudiante lo sabrá, pero tampoco es un atributo. Usar el pasado como escenario de lucha no es solo un atributo de la disputa política en la Argentina. El ejército republicano irlandés en los 70 planeaba volar la columna de homenaje a Lord Nelson, que era un monumento un par de cientos de años atrás. Y en esa acción se arriesgaban hombres, dinero, explosivos, como robarse el sable. Sí. Desde el punto de vista material, operativo, es absolutamente inútil. Está claro que es una acción simbólica, pero a la cual las organizaciones armadas le prestan una atención importante. Incluso aquí en Rosario, otra de las agrupaciones de la Juventud Peronista realizó una voladura de busto de Sarmiento explicada en volantes con producción revisionista. Y además, bueno, esto podría explicarse con alguna facilidad relativa por tratarse del peronismo, que lo tenía San Martín como el primer eslabón de la cadena que llevaría a Perón. Más llamativo, a lo mejor, es el caso del PRT-ERP. Yo tengo certeza de la primera cosa que voy a contar. La segunda, hay alguna fuente, pero son fuentes de un testigo, habría que hacer una compulsa un poco más amplia. Pero en todo caso, el primer operativo de lo que luego sería el ERP lo firmó un comando Sargento Cabral.
que remite claramente al universo sanmartiniano. Eso es seguro. Luego tenían una compañía urbana de combate que se llamaba, una compañía urbana que se llamaba Combate de San Lorenzo, otra vocación. Y la tercera es que cuenta una persona que estaba en la reunión que voy a mencionar y luego fue preso político y declaró varias veces, o estuvo desaparecido, verdaderamente no lo recuerdo, que a comienzos del año 74 se reúne el partido y el Ejército Revolucionario del Pueblo para fundar el ala juvenil estudiantil del partido, y que se hizo una votación para decidir qué nombre elegían. Y las tres alternativas eran Juventud Guevarista, que fue la que ganó, Juventud 22 de agosto, en homenaje a los muertos de Trelew, también una apelación al pasado, y Juventud Sanmartiniana. El PRT elaboraba la consigna de la segunda independencia, y hay quien dice, es verosímil pero no me consta, que la bandera del ERP, que son dos fajas, una celeste y una blanca, con una estrella roja en el medio, estaba inspirada en la bandera, la que se suponía era la bandera del Ejército de los Andes. Así que efectivamente la puja por los sentidos, así como lo del Sargento Cabral se llamaba también la escuela de suboficiales del ejército, que era el adversario no principal, pero quiero decir con el que debía pelear en el campo el Ejército Revolucionario del Pueblo, de modo tal que nuevamente hay muchos sanmartines. Exactamente. Y no, estaba pensando, bueno, anécdota. Hay una película que no es El Santo de la Espada, que es El General y la Fiebre. Sí, claro. Que los militares la querían censurar porque estaba San Martín vomitando. Con lo cual, hay esta imagen ascética de San Martín estaba, digamos, o perduraba, digamos, sí. esta imagen. Bueno, ¿no? si me permitís, Sí. te cuento también una anécdota. En tiempos del último gobierno de Cristina Kirchner, apareció una propaganda de ISI, si no me equivoco, tomando alguna de las imágenes de la última película que se hizo sobre San Martín, la de la campaña en Chile. Revolución, el cruce de los Andes. Exactamente, la del cruce de los Andes. Entonces, una producción muy importante imitaba la arenga de San Martín en una de las batallas. Y entonces San Martín le decía a la tropa, y bueno, vamos a derrotar al enemigo, y para eso tenemos que dejar nuestro mejor, una cosa muy de patriotismo inflamado, y decía, y de ese modo legaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un nuevo feriado. Bueno, verdaderamente podría haber traído las pruebas. Había una cosa que se llamaba Defensoría del Público, que no tenía poderes de censura, pero donde el público podía manifestar sus opiniones sobre productos de este tipo, ¿no? Televisivos, sí, de radio. La catarata de críticas que recibió esta propaganda terminó en una reunión donde fuimos convocados algunos historiadores e inclusive el director del Instituto Sanmartiniano, a ver qué se opinaba de la publicidad, que por otra parte era fantástica, sí. Era muy divertidísima, pero yo me traje unas 20 carillas de lo que me mandaron, de las intervenciones del público, las imprimí. Increíble, estos de un supermercado chileno riéndose de San Martín, bueno, una indignación notable.
despertaba el nacionalismo más, Absolutamente, absolutamente. más profundo de la escuela, ¿no? O sea, del Sí, gusto. sí, tal cual. Bueno, antes de hacer de empezar el programa, me acuerdo, abajo, en el edificio donde estamos nosotros, hay un busto de San Martín cuando entramos en la Universidad de Buenos Aires, en este edificio Mira, de la Universidad de Buenos Aires. En la escalera, cuando subí la escalera está ahí el busto claro, lo de San tenía Martín. integrado al Al paisaje. Sí, sí. Para ir ya cerrando, dos últimas preguntas que te quería hacer es si en estas discusiones que hay sobre el pasado de San Martín había esta idea más actual o más del debate actual de San Martín como agente británico, o si en verdad eso responde al contexto de crisis permanente de Argentina actual y antes eso no se pensaba por el propio contexto. Yo creo que, a ver, voy a poner un ejemplo también tomado del cine. El argumento sintético de la película Queimada de Gillo Pontecorvo es este, no con San Martín, pero es decir, las revoluciones de independencia en un país caribeño, si no recuerdo mal, habían sido operaciones que había montado el Imperio Inglés. Es decir, la interpretación no es del todo nueva, no digo aplicada a San Martín, sino como visión general de cómo habían sido los procesos de independencia. En el caso de San Martín, para los exiliados, para la generación romántica, digamos, opositores a Rosas, lo que decíamos antes, Alberdi, Sarmiento y demás, y el propio Mitre, no era una cosa contradictoria que fueran funcionales los deseos de San Martín o las acciones de San Martín a los intereses del Imperio Británico. Eso me parece que es un rum más propio del siglo XX y diría en particular de los años 30. Apostaría a eso. Se veía natural que Inglaterra, portadora de la libertad y de la libertad de comercio y demás, esto lo estoy diciendo un poco con broma, auxiliara a los revolucionarios locales a sacudirse el yugo del monopolio, ¿no? Alguna zona de esta todavía resuena en producciones de esta interpretación, resuena en producciones del siglo XX. Pero si tenías en tu cabeza lo de Terráneo y... Sí, venía por ahí la pregunta. A mí me parece que deslumbró encontrando el plan no recuerdo cómo se llama exactamente, que coincide con lo que luego propondría San Martín, ¿no? En las interpretaciones públicas yo diría que aquel dato en el siglo XIX tendía a no importar, no les llamaba la atención, no les parecía algo que hubiera que atender, y en el siglo XX estaba insinuado en frases tales como José María Rosa diciendo, no en torno a San Martín, a la primera generación patriota se le puede perdonar que hayan hipotecado a la patria para liberarla, pensando en el empréstito Baring, ¿no? O sea, los peores fueron los que vinieron después, claro. Pero a aquella primera generación se le podía tolerar eso, aunque hubiera sido hasta un error político, una falta ética. Me parece que esto es un planteo más propio de los 30. Bueno, Alejandro, te hago la última ya para cerrar. Nuevamente te agradecemos tu tiempo. ¿Qué libros o qué textos vos usás o recomendarías para pensar estos usos sobre el pasado y sobre San Martín, ¿no? Que es la excusa con la que estamos charlando hoy? Bien. Sobre San Martín yo diría Patricia Pasquali o Beatriz Bragoni, cualquiera de ellas. Me parece que esos trabajos ponen al día la información, los datos y las interpretaciones sobre la acción de San Martín en el siglo XIX, o sea, San Martín vivo.
Sobre los usos del pasado y la construcción de políticas de la memoria o políticas de la historia, conmemoraciones y eso, la noción esta de uso del pasado con alguna diferencia, con algún matiz respecto de la formulación original que fue de Habermas a principios de los 80, está bastante extendida. Hoy en día inclusive se descargan libros en la web. Diría que una recopilación interesante es la que se llamó Los usos del pasado, o los usos del pasado o los usos públicos de la historia. Que la compilación fue de las actas de un congreso que se hizo en la Asociación de Historiadores de Historia Contemporánea Española, y los compiladores son Carreras y Forcadell. Eso está en la web. Yo tengo un trabajo que se llama Usos del Pasado, donde algunas de estas cosas están trabajadas, y otro en colaboración con Alejandro Bujanian, más vinculado, más atento a la producción más formalizada de los historiadores, que se llamó Políticas de la Historia. Bueno, Alejandro, muchas gracias Muchas por gracias a tu ustedes. tiempo. A los que nos están mirando, también les agradecemos que se hayan quedado mirando y escuchándonos. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio de Charlando de Historia. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.